Colombia. Les habla María Luisa Cárdenas Muñoz, docente del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina y los acompañaré en la moderación del día de hoy. Me complace presentar al profesor Mauricio Cerrato Roa, quien es médico egresado de la Universidad del Bosque, médico del deporte de la misma universidad, especialista en entrenamiento de alto rendimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, magíster en Administración Deportiva de la Universidad Católica de Lovaina y coordinador médico de Mindeporte. Hoy el profesor Cerrato nos acompaña con el tema de protocolos para regreso al entrenamiento. Profesor Cerrato, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y el auditorio y el micrófono son suyos. Bueno, muchas gracias. Muy amables por la invitación, por darnos este espacio de compartir un poco lo que está pasando ahora con la pandemia y el deporte. Es algo que hemos venido revisando desde que empezó prácticamente esta situación, desde el posgrado de Medicina del Deporte. Tengo una pregunta, la concha de tu madre. Aló. Aló. Bueno, creo que hay algo ahí que está mal. Y hemos empezado a revisar toda la evidencia porque aquí no hay ningún experto en el tema del COVID. No. Profe Cerrato, ¿me escucha? Sí, creo que hay alguien ahí que se metió a la conferencia. No. No pasa ahí. Aló. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, qué pena. Yo estoy buscando a la persona que estaba saboteando y ya ahorita la retiramos. Profe Cerrato. Sí. La moderadora o el moderador puede silenciar los micrófonos de todos para que solo quede el del exponente. Bueno, vamos a tratar a seguir intentando. Creo que ya estamos, ¿no? O sea, si me confirman, si continuamos entonces. Bueno. Entonces les estaba contando que desde la Facultad de Medicina y desde el posgrado de Medicina del Deporte de la facultad hemos hecho todo un grupo de trabajo y de estudio para ir viendo qué está pasando con la pandemia y el deporte. Y les cuento que Profe Cerrato. Dime. Sí, escucho. Aló. Escucho. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿Aló? señor, profe, se escucha bueno, perfecto. Bueno, continúa, ¿no? Bueno, continuamos. Les contaba que no hay nadie experto en el tema del COVID-19 porque es algo nuevo, que el que más experiencia tiene 5 o 6 meses. De manera que ha sido muy difícil saber qué es lo que tenemos que hacer de manera correcta y cómo podemos extrapolar la evidencia científica que se conocía de otras epidemias, la evidencia de lo que se conocía de otros virus similares y lo que nunca ha sucedido, y es cómo este virus afectó toda la actividad de la actividad física y el deporte. De hecho, no había habido ninguna situación, excepto las guerras, que haya hecho que se hayan aplazado los Juegos Olímpicos. Es decir, es de tal magnitud lo que ha sucedido que... Mentira, todo que está falando es mentira. Todo. Nos van a sabotear la conferencia. Bueno, ustedes me dirán qué hacemos. Y también si es mentira todo. Bueno, intentemos, y si no, creo que va a ser muy difícil que haya una persona saboteando allí.
Bueno, entonces, los deportistas, Pobre, no lo tienen, pero asoleado. sí, aló. Entonces, cuando los deportistas quedaron confinados, todos quedamos confinados, el deportista nunca había tenido 12 semanas donde no podía hacer nada más diferente a estar en su casa y mantener físicamente algunas Que no, cualidades. antes de me remover, tengo una cosa importante a falar. Por favor, no me remova. Mauricio Cerato es gay. ¿Qué hacemos? La persona que modera puede sacar al que está Ya la saqué, profe, ya la saqué, es que no lo encontraba. Puede ¿Ya? seguir. Vamos Sí, a señor. seguir. Bueno, continuemos. Esto es usual en esta época de COVID. Entonces, 12 semanas de desacondicionamiento ha sido absurdo. Y necesitábamos empezar prontamente a que los deportistas empezaran a retomar su actividad con una condición, y es que los deportistas cuando van a empezar a entrenar van a aumentar el riesgo de exposición, como lo estamos viendo acá. No hay nada que hacer. Entonces tenemos que valorar la relación entre riesgo y beneficio. Si se justifica o no se justifica que los deportistas salieran. Teníamos que mirar en la evidencia cuál riesgo iba a ser y si este riesgo era tan alto que nos recomendara no salir. Entonces tuvimos que hacer un juicio de la evidencia y es lo más o menos lo que les voy a mostrar adelante, ¿sí? Porque si es Mauricio Cerato, yo tengo una pregunta. otra vez. ¿Estáis otra vez? Por favor, se les recomienda a la audiencia que hagan sus comentarios y preguntas al final de la presentación del doctor Cerato. Si tienen alguna duda, por favor, la escriben en el chat y se le presentan al doctor al momento de terminar su presentación. Por ahora, les recomiendo mantener cerrados los micrófonos y las cámaras para que la emisión pueda fluir y no interrumpamos al conferencista. Doctor Cerato, por favor, continúe. Vale, entonces, como son individuos que estaban muy especializados, porque cuando una persona entrena, como el caso de Mariana que están viendo aquí, entrena durante toda su vida su fisiología, su anatomía, sus músculos y su mente, son totalmente diferentes, son altamente especializados. Pero para ellos poder mantener esta especialización, tienen que mantener continuamente unos altos niveles de estímulos, que es el entrenamiento deportivo y la competencia. Al no tener durante ya 12, 13 semanas esto, han entrado en una fase de desacondicionamiento muy importante. Y esto obliga entonces a que las autoridades, el Ministerio del Deporte, a través del Ministerio de Salud, miráramos si era necesario que hubiesen protocolos especiales para los deportistas y por qué tienen que ser especiales, por qué hacemos cosas que de pronto se salen un poco de los protocolos, por ejemplo, para el retorno al deporte o para las personas que no son deportistas, que ya existen en muchos sectores y los tiene el Ministerio de Salud. Y la primera evidencia que empezamos a ver es que los deportistas pueden tener complicaciones muy importantes, como miocarditis, fibrosis pulmonar, trombosis o secuelas de los eventos trombóticos. Es decir, que no se escapan los deportistas a los riesgos inherentes a la infección por el COVID-19, con el agravante de que un deportista podría ver comprometida su futuro deportivo si tuviese alguna de estas complicaciones. Entonces, la primera razón es, tenemos que proteger su salud y tenemos que proteger esa alta especialización que tenían para poder llegar a ser deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Hay un tema que el deporte, digamos, el deporte de alto rendimiento tiene tal exigencia que tiene ciertas alteraciones que no le dan a todas las personas que hacen actividad física. Entonces, esta intensidad y esta cantidad de entrenamiento, volúmenes de 4 o 6 horas de entrenamiento diarios, pues someten a ciertos cambios a los deportistas de alto rendimiento que no son los que suceden en cualquier persona no deportista.
Es decir, que tenemos un estrés inflamatorio, se puede haber una pequeña respuesta inmune disminuida transitoriamente. Este proceso inflamatorio siempre se va a ver post ejercicio. Hay un aumento del estrés oxidativo. Ustedes saben que las mitocondrias van a estar funcionando al 100%, se están produciendo estas especies reactivas de oxígeno permanentemente. Sin embargo, el deportista tiene la capacidad de desarrollar las respuestas antioxidativas naturales. Todos los sistemas antioxidantes naturales están incrementados. Es decir, esto no va a hacer un daño, pero en la situación en la cual estamos expuestos a una infección, este daño, este aumento de estrés oxidativo, esta inflamación, ¿sí? Puede provocar un leve aumento del riesgo de enfermedad en periodos de entrenamiento de alta intensidad. Y sabemos que si un atleta no entrena a esas intensidades, pues va a perder la forma deportiva. Hay bastante discusión sobre una ventana inmunológica. La mayoría de autores piensan que sí existe. Entonces, unas horas post ejercicio, por todas estas condiciones que ya les mencioné, podría haber una disminución, una ventana, un periodo. Lo que hay discusión es cuándo exactamente y por qué tiempo, donde la respuesta inmunológica se ve reducida. Y este puede ser entonces un punto de entrada más fácil para que pudiera haber un contagio. Primero, tenemos que garantizar que los deportistas no sean un foco de contagio, o sea, que estén sanos siempre, ¿sí? Y segundo, que como tienen este riesgo aumentado, primero porque tienen una exposición aumentada y segundo porque pueden tener una ventana inmunológica, pues obviamente tenemos que protegerlos de una manera especial. Y eso ha sido como la ocupación de nuestro tiempo en todo este periodo del COVID, cómo podemos protegerlos. Y además ustedes saben que los deportistas nuestros son nuestro patrimonio, el patrimonio deportivo de un país es sin duda nuestros deportistas, nuestro orgullo nacional, son nuestros representantes y tenemos también una doble obligación de cuidarlos y protegerlos desde todo punto de vista. Teniendo pues todo esto en claro, teniendo todo esto con la poca evidencia que tenemos, porque no puedo decir que es que tenemos muchísima evidencia, hemos tenido que hacer una especie de traslación de los conocimientos de otras situaciones similares a la situación actual de la infección por COVID-19. ¿Sí? Podemos resumir de lo que hemos visto entonces que podría, por esta disminución de la respuesta inmune, ¿sí? Podría empeorar la infección y podría asociarse con una cosa que se ha reportado por lo menos bastante en deportistas, no de superélite, pero sí en deportistas, y es que el miocardio se torna proarrítmico y puede haber una miocarditis. De hecho, este es un electrocardiograma de un paciente deportista que desarrolló esta miocarditis. ¿Sí? Y los deportistas entonces tienen, por un lado, el riesgo de infección, por otro lado, el riesgo de complicaciones, y por otro lado, los deportistas se desacondicionan de una manera impresionante. Se dice coloquialmente que lo que se demora 3 días en ganar en términos de cualidades físicas se puede perder en 1, es decir, que la relación es de 3-1. Por eso los deportistas no pueden tener pausas y paras en su proceso de entrenamiento, porque las consecuencias es lo que llamaríamos el desentrenamiento. ¿Sí? Es importante que estos deportistas entonces puedan continuar su preparación de alta intensidad, si no tampoco van a poder mantener la forma. No es cierto que moviéndose en la sala de su casa y haciendo ejercicios funcionales, core, fuerza, levantando pesos, eso les permita mantener sus habilidades deportivas. No es cierto, porque el deporte precisamente y en el entrenamiento deportivo hay un principio que se llama la especificidad. Y si no se es específico, si no se entrena lo que se tiene que trabajar, pues se pierde. Entonces, obviamente, la forma deportiva, que es la capacidad competitiva del deportista, pues se va a perder, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo cómo se puede hacer, cómo tratando de hacer estas medidas de mantenerse, podríamos de todas maneras estar en una zona muy importante de desacondicionamiento. Lo estamos viendo en el fútbol profesional primero en Alemania, ahora se está repitiendo en España y en Italia,
que el índice de lesiones subió un 238%. ¿Por qué? Porque perdieron la forma durante muchas semanas, tuvieron solo 4 o 5 semanas para retomarla, cosa que fue insuficiente. Y entonces el deportista debe hacer un esfuerzo relativamente mayor, pierden ciertas habilidades coordinativas y propioceptivas que se tienen inherentemente por el trabajo específico y han tenido gran cantidad de lesiones. También, y esto también es un trabajo en deportistas, aunque no en esta época del COVID ya había sido reportado que 12 semanas de desacondicionamiento incluso elevan y afectan el perfil lipídico de los deportistas, no personas con factores de riesgo, ¿sí? Pero también, ¿qué otras cosas le van a suceder? Imagínense que se altera el metabolismo, es decir, pues toda la habilidad de llevar y transportar y utilizar la energía y el oxígeno, la composición corporal, no solo que se aumenten de grasa, muchos se cuidan de no tener ese aumento de grasa, pero el tema es que hay algo que sí no pueden controlar, es la pérdida de su masa muscular, el estado mental, el deportista se deprime y realmente entra en estados y crisis de ansiedad, el consumo de oxígeno baja, pierden su forma deportiva porque no pueden hacer todos estos esfuerzos de alta intensidad, ¿sí? Y aquí está lo que les estaba mencionando del aumento del desacondicionamiento que llevó a un aumento de la posibilidad de lesiones, ¿sí? Aquí está la gráfica a la derecha, a ver cómo se aumenta definitivamente el riesgo de lesión de manera exponencial, ¿sí? Por ese déficit en el cual se entró en el periodo de desacondicionamiento. Entonces aquí tenemos que ver qué vamos a hacer en esta zona donde estamos presentando gran cantidad de lesiones. Esta curva que la muestro solo para ver que nos hemos venido prorrogando el pico epidemiológico, porque los países tienen una política en salud. La de Colombia ha sido relativamente conservadora y eso ha hecho que nuestro pico cada vez más, o el primer pico, porque son varios picos, y son picos que ocurren además asincrónicamente en diferentes regiones, pues se ha ido yendo un poco hacia la derecha, prolongando en el tiempo. Ahora estamos todavía sin saber exactamente la tendencia real, porque nos basamos en modelos, ¿sí? Entonces, basados en la situación epidemiológica, es que diseñamos los protocolos que deben estar muy en relación de cómo va este perfil epidemiológico en el país. ¿Por qué? Porque vamos a tener deportes que tienen diferentes riesgos dependiendo de la especificidad de su deporte. ¿Riesgo para qué? Para aumentar la exposición y aumentar el riesgo de contagio, ¿sí? Hemos planteado entonces que sea primero en fases, que ahora les explicaré rápidamente, ¿sí? Siempre preservando el principio de conservar la salud. La salud es fundamental. Sí, en un momento determinado vemos que es mayor el riesgo para su salud, le decimos al deportista no debe entrenar, ¿sí? Hay deportes que no pueden salir en este momento. Siempre les decimos, puede que esté autorizado a salir a entrenar. ¿Es necesario exponerse? ¿Tiene competencias en el segundo semestre? No. Entonces, ¿por qué es necesario salir a entrenar? Hay que hacer un muy buen balance entre salud y beneficio, ¿sí? Y lógicamente los protocolos que se han diseñado es cómo protegerlos, cómo mitigar el riesgo aumentado al cual ya ellos se están exponiendo, ¿sí? Y así hemos hecho estos protocolos que tienen que tener primero una fase de planeación y preparación, donde quien va a desconfinarse primero tiene que planearse muy bien, debe hacerse toda una capacitación, socialización, adquisición, compra de los insumos, ¿sí? Segundo, adecuar estos protocolos a la normatividad y al deporte específico, ¿sí? Pues, es decir, que esta primera parte, que también tomamos mucho del deporte español, debido a que ellos se desconfinaron más o menos con unas 4 semanas antes que nosotros, precisamente por las diferencias en los tiempos de los picos epidemiológicos. Y lo primero que teníamos que garantizar es cómo podemos garantizar que un deportista entre sano y permanezca sano. Y aquí entonces rompemos un poco el esquema de salud, porque obviamente hacer pruebas a individuos sin síntomas, sanos, pues no lo veían muy bien las autoridades de salud y tuvimos más o menos que mostrarles, ¿sí? Aquí es un video de cómo empezó el Real Madrid a hacer sus prácticas,
porque esto nos sirvió mucho para que vieran nuestras autoridades de salud que a los deportistas teníamos que hacerles, obviamente, las encuestas epidemiológicas, una valoración del estado de salud, que es mucho más completa porque se hace hecha por el médico, y pruebas diagnósticas, ¿sí? Entonces aquí están viendo, ellos llegan todos respetando ese distanciamiento, llegan al club, allí lo primero que se les hacen son sus pruebas, estábamos haciendo pues obviamente inicialmente la PCR y se hace seguimiento con PCR seriadas y entre las pruebas de PCR se hacen pruebas rápidas para tener como un mejor espectro. Con estas tres cosas podemos decir que el deportista llegue sano con mayor certeza. Acuérdense que aquí no tenemos un gol estándar que sea 100% sensible y específico, pero digamos que por lo menos tenemos la máxima protección que podamos mantener. Ellos llevan su ropa, ya no hay camerinos, ya no hay duchas, no se bañan en su casa, estaba James llegando al club, ¿sí? Todo esto para evitar al máximo la posibilidad de que si haya un jugador que esté contagiado, pues que pueda volverse un foco de infección. ¿Cómo establecimos los riesgos? Y nos basamos un poco en lo que hizo la sociedad española y muchos otros países, y es que por deporte tenemos unos deportes que se practican de manera individual y al aire libre, que son de bajo riesgo. Entonces esos deportes podían desconfinarse. No es el caso del fútbol, porque mire que el fútbol rompe dos principios fundamentales, y el más importante que rompe es que rompe el distanciamiento, porque no puede ser, o sea, es necesario, es inherente. Entonces, por ello teníamos que tener una especie de concepto de burbuja, que es lo que se va a hacer para el Tour de Francia, pero ese concepto de burbuja más o menos se aplica para el fútbol, y es tenerlos una vez, sabemos que están sanos, tenerlos aislados con el menor contacto posible con terceros, ¿sí? Tal vez ustedes no saben, estos jugadores en las ligas europeas, en muchos clubes están permanentemente confinados. En el Tour de Francia van a estar desde unos 8 días antes del Tour, van a estar confinados en hoteles totalmente individuales, en habitación individual, con cero contacto prácticamente con el mundo exterior, todas las personas. Es el concepto de burbuja para tratar de que no haya, porque como no hay regla del distanciamiento ni medidas de protección durante el juego, pues obviamente esto sería terrible si hay un paciente portador asintomático. Luego tenemos algunos deportes de riesgo moderado, que son los que se hacen en ambientes cerrados, porque los espacios cerrados sabemos que tienen un comportamiento diferente en el tema de la transmisibilidad de las partículas de saliva, en las pequeñas microgotas de saliva. Y riesgo alto a aquellos que no tienen distanciamiento, definitivamente, con los deportes de combate o de conjunto. También hicimos una categoría especial, son los que tienen riesgo de accidente. Por ejemplo, los deportes a motor, pues tienen mucho más riesgo de accidente, y lo que no queremos es que ocurra un accidente y el sistema de salud esté colapsado y no se les pueda atender en el sistema de salud, ¿sí? O que tengan que acudir al sistema de salud y exponerse además a adquirir la infección. Por ello hicimos estas fases son ejemplo del protocolo de fútbol que se hizo, pero nosotros realmente nos basamos el fútbol es un caso especial con una normatividad especial, tienen recursos para hacer el concepto de burbuja, pero los deportes individuales sí los desconfinamos, ¿sí? Para que hagan primero un entrenamiento individual y básico. Si hay otros deportes, pueden empezar entrenamientos individuales, pero individuales y al aire libre, y eso pues realmente sabemos que es de bajo riesgo. Luego, una fase 2 donde se hace entrenamiento específico, una fase 3 donde empiezan los entrenamientos colectivos, que es en el caso del fútbol, y una fase 4 de competencia en la cual ya quizás la mayoría de los deportes, según el tipo de competencia, en el segundo semestre evaluaremos si se abren o no se abren las posibilidades de algunas competencias, probablemente con controles especiales se puedan hacer algunas competencias. Ya está confirmado Liga Diamante, Tour de Francia o las grandes vueltas en ciclismo, ¿sí? Las grandes clásicas también en ciclismo. Y probablemente reaparecerán competencias internacionales de FIFA y Conmebol para el segundo semestre. O sea que tenemos que prepararnos. Aquí está como la Sociedad Española de Medicina del Deporte, entonces, recomienda, según el resultado de las 3 pruebas que les mencioné, dar una aptitud de acuerdo a criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio,
y en caso de que se tenga un caso positivo, inmediatamente son aislados y se hace el protocolo que el Ministerio de Salud se tiene para caso sospechoso, de manera que aquí pues no vamos a explayarnos en ello porque ya sale del contexto de los protocolos deportivos. Estos protocolos también tenían medidas de seguridad un poco diferentes debido a que cuando el viento se está moviendo y cuando ese túnel de viento que se queda, que crea un flujo retrógrado, ¿no? Por el tema de la aerodinámica, hace que el sujeto que viene corriendo atrás con un viento a una velocidad aumentada, que eso dependerá de las condiciones momentáneas, pues pueda recibir una carga de partículas virales mucho más elevada. Por ello, pues hay simulaciones, no tenemos todavía estudios clínicos ni controlados al respecto, pero tenemos que basarnos en estos modelos y podríamos decir que la regla de los 2 metros para personas que están quietas o caminando, pues debe cambiar. Si se está trotando, estamos recomendando 5 metros, si se está montando bicicleta por debajo de 15 kilómetros, 10 metros, y por encima de los 15 kilómetros por hora, 20 metros, y situándose en posición diagonal. Todas estas son las medidas de seguridad específicas que se han tratado de implementar para diferentes deportes. Medidas higiénicas que todo el mundo habla. Aquí tenemos el concepto del face clothing, que lo he consultado con muchos epidemiólogos. Recientemente también este concepto aparece en la última recomendación del CDC en Atlanta, es decir, que no necesariamente es el uso de tapabocas, porque tapabocas en deporte pues no es tan fácil cuando se tienen ventilaciones por encima de los 40, 50 litros por minuto, no hay tapabocas que permita ese flujo. Discúlpenme un segundito, ¿listo? ¿Ya cuadramos? Está con protocolo. Estoy aquí hablando de protocolos con la Academia de la Universidad Nacional, que estamos viendo aquí. Bien, volvemos. Entonces, ahí les recomiendo que miren el concepto del face clothing para que vean que no necesariamente es tapabocas, pero digamos con esas medidas, poniendo estas prendas sobre la cara, podemos proteger a los demás. Y en últimas, si yo protejo a los demás, también me protejo a mí mismo. Y si hacemos, por ejemplo, con estas medidas, ciclismo al aire libre, respetando estos principios, seguramente vamos a estar en una situación de bajo riesgo. Obviamente tenemos esos protocolos súper aburridos para todos, ese tema de la limpieza, desinfección, que es cómo entran, cómo salen, todo eso obviamente. El control de aforos, y más que el control de aforos, el distanciamiento interno, que tiene que ver con los espacios, y el control de los desplazamientos. Eso está incluido en nuestros protocolos, ¿sí? Hay algo reciente, digamos, en cuanto a recomendaciones recientes, que las pueden revisar aquí en esta posición del CDC, sobre cómo el virus se puede transmitir y qué ha pasado con esta transmisibilidad del virus en la medida en que se ha aprendido más de lo epidemiológico, ¿sí? Se le ha bajado un poco el riesgo de transmisión a las superficies, que preocupaba mucho en un comienzo, recuerdo, cuando empezó la pandemia, ¿sí? Muy bajo riesgo las actividades al aire libre, como mencionamos, y esto viene pues obviamente de que no hay focos o casos índice que se hayan reportado de grandes contagios en el ambiente del espacio abierto. En cambio, reuniones en espacios cerrados, terrible. Eso no está todavía, ¿sí? Quisiera aquí, bueno, aquí están las cargas virales que pueden haber en diferentes condiciones. Eso ya es más del ámbito clínico y de los famosos 2 metros. Quería aquí mostrarles esto. Espacios interiores, el riesgo es alto. ¿A dónde voy? Gimnasios. Entonces tenemos que controlar muy bien el riesgo de los gimnasios, porque ellos se van a abrir en poco tiempo y esa apertura de los gimnasios va a tener que tener condiciones de cuidado especial. Los aires acondicionados que no están con filtros HEPA, por ejemplo, pues lo que van a hacer es recircular el aire y entonces quizás ese movimiento del aire recirculando recircula el virus. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Para ello, las características o los estándares HEPA de los filtros deben ser revisados. También aumentar la ventilación de los gimnasios. Si el espacio tiene más de 10 a 12 metros y está bien ventilado, como los grandes coliseos, sin afluencia de público, aquí el público no tiene cabida por ahora, entonces vamos a tener
unas condiciones similares al aire ambiente. Entonces, quizás aquí se pueden hacer algún tipo de excepciones. Finalmente, esta es una recomendación que se hace de cómo deben retornar a la competencia. Prácticamente lo que estamos diciendo es el return to sport, que es lo que normalmente hacíamos cuando un atleta se lesionaba. Estamos aplicando el mismo concepto del retorno al deporte, pero post pandemia, ¿sí? Y aquí pues han habido ya adaptaciones de estas condiciones que manejábamos en las lesiones para ver cómo pueden regresar de manera segura desde el punto de vista de lesión y desde el punto de vista del control y la mitigación del riesgo de la infección. Bueno, aquí les dejo esta imagen de Colombia, tierra de atletas, en nuestro programa de apoyo al deporte de alto rendimiento desde el Ministerio del Deporte. Y pues si tienen ahorita alguna pregunta o comentario para ya hacer la fase final de la presentación. Doctor Cerrato, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Y quiero recordarle a la audiencia que si tienen alguna pregunta, por favor la formulen en el chat. Por ahora, doctor, sí quisiera que nos repitiera el concepto de burbuja, por favor. Ok. El concepto de burbuja es para el ciclismo de las grandes carreras. Pueden revisarlo en el protocolo, son protocolos que ya son muy públicos, en el protocolo que existe para el Tour de Francia. Entonces, el concepto de burbuja dependerá de la carrera, pero como seamos un poco extremos, tendríamos un periodo de incubación promedio de 14 días. Entonces, en promedio no digamos un límite superior, aunque puede ser mayor, ¿sí? Pero digamos 14 días, toda la caravana, todas las personas que van alrededor de la carrera se aíslan completamente en el hotel de ingreso, ¿sí? Y en hoteles diferentes. Y desde ahí no vuelven a tener contacto con nadie más, que no sea de las personas que están involucradas en la organización, que es prensa, jueces, comisarios, logística más o menos, cuerpos técnicos y ciclistas, ¿sí? Entonces, con todo este aislamiento específico, ellos ni siquiera comen en un comedor, comen en sus habitaciones individuales. Y así están durante este periodo, entrenan de una manera muy controlada en este periodo, sin tener contacto o mínimo contacto con cualquier persona. Cuando empieza la caravana, pasa lo mismo. Entonces, se empiezan a ir de ciudad en ciudad y se mantiene este aislamiento, pues un poco exagerado, pero por eso se llama el concepto burbuja, para que nunca estén en contacto con nadie en el exterior y minimizar los riesgos, porque obviamente ustedes imagínense un pelotón de 200 ciclistas con aire en movimiento y sin medidas de protección ni de distanciamiento, sería un desastre, como ya pasó, por ejemplo, en el Tour de los Emiratos Árabes, ¿no? Bueno, aquí el profesor Jaime Melo nos pregunta sobre el face clothing. El face clothing es la protección de la cara. Hoy en día se están diseñando, al principio era solo los cuellos o las bandanas, pero o incluso anexos a los tejidos, a las prendas. Pero ya se están diseñando unos mejores, ¿sí? Que no es un tapabocas, está hecho para permitir mejores flujos de aire, que tiene dos capas, ¿sí? Entonces con estas dos capas se cubre la cara y con esto se puede proteger de una menor emisión de partículas de microvesículas. Gracias, profe. El doctor Galván nos pregunta, ¿los equipos de fútbol también realizan la estrategia de burbuja o cómo minimizan el riesgo? Sí. Inicialmente es un protocolo bastante estricto en la fase de entrenamientos, donde no están aislados del todo. Les piden aislar a su familia, aislarse en ellos su familia, pero eso depende un poco del comportamiento de cada uno y de esa conciencia de cada uno. Sin embargo, 10 días antes de iniciar el torneo sí se van a concentrar, eso lo dice el protocolo de salud, se van a concentrar en hoteles y allí cuando empiezan ese entrenamiento colectivo van a estar aislados. O sea que es un concepto no tan estricto como en el ciclismo, pero es la idea. Y para las competencias también que estén concentrados todo este tiempo. Va a ser un sacrificio bien importante de todos los deportistas.
Gracias, doctor. Y Paul Alejandro Méndez nos pregunta, en este momento, como estamos en Colombia, en cada deporte de alto rendimiento, me refiero en qué fases de entrenamiento van. Estamos ya empezando, no, el ciclismo ya está en la fase donde están en entrenamiento individual. También ya dimos apertura para entrenamiento individual, o sea, ya pasamos la primera fase 0 y 1, que era la preparación, el alistamiento, los protocolos, ¿sí? Ya están todos en entrenamiento individual. Para los deportes individuales tenemos una lista de 16 deportes individuales, pero el ciclismo empezó un poco antes porque ellos tenían una necesidad porque se confirmó el calendario de las vueltas Pro Tour y con ellos hicimos un pilotaje, con ellos abrimos solo para ciclistas profesionales inicialmente. Ahora ya se abrió para todos los deportistas recreativos. Gracias, doctor. Mauricio Cortés dice, ¿qué medidas se han tomado para aquellas personas que realizan deporte no profesional, sino los fines de semana? Ahí es la responsabilidad de cada uno. Se abre la oportunidad. La actividad física se abrió ya hace tiempo, porque es que nadie ha podido decir que es más grave si no solo la infección del virus y sus efectos, su mortalidad, sino también qué está pasando con personas que están desacondicionándose y están sedentarias. Entonces, la pandemia del sedentarismo se ha llamado. Y esto ha sido terrible porque estas consecuencias se verán en el mediano y largo plazo. Así que la gente sí debe salir, pero debe salir cuidando lo que estamos viendo aquí en la pantalla y respetando un poco el tema de las distancias cuando se hace actividad física. Cosa que yo soy ciclista también y que muy desilusionante ver cómo los ciclistas no respetan, no tienen los cuidados y esto pues está haciendo que les estén cerrando o nos estén cerrando la posibilidad de usar ciertas vías porque no nos comportamos de acuerdo a las restricciones que esta pandemia nos causa. Tengo que decir que me parece, no sé qué percepción tengan mis colegas, pero me parece que la gente le está perdiendo el respeto al virus, diríamos, ¿no? Eso es cierto, doctor, desafortunadamente, pero así se ve. Y tenemos otra pregunta de Joel Alberto Rojas que nos dice, algunos deportistas que han estado afectados por la COVID-19 ya han regresado a la actividad deportiva. ¿Existen reportes médicos sobre este reingreso y sus respuestas actuales a los estímulos del entrenamiento? Profesor Joel, primero que todo, un gran saludo, qué gusto oírlo por ahí. No tenemos hasta el momento, que es un poco curioso, muchos casos existen ahorita, nos acaban de reportar algunos casos en los screening que se están haciendo, es decir, que no tenemos todavía personalmente esa experiencia porque no tenemos casos positivos o casos sintomáticos. No sabemos de los casos asintomáticos, llevamos ya unos 10 días haciendo un tamizaje en todos los deportistas de élite para ver cómo están. Muchas gracias, doctor. Rafael Bautista dice, excelente charla. ¿A las ligas deportivas se les ha entregado algún protocolo? Sí, claro, todos. Las federaciones hicieron un protocolo. Ese protocolo fue aprobado por Minsalud y por Mindeporte. Las federaciones tienen la obligación de transmitir esos protocolos a sus ligas y a sus distritos departamentales para que puedan, porque cada deporte es súper. Nairo, yo veré, suerte. Estamos pendientes. Bueno, qué pena, que estábamos viendo un poco. Así que pues, ya, continuamos. Listo. Y el profe Galván nos dice, en los deportistas que han tenido COVID, ¿se ha visto alteración en el rendimiento? Como los del UAE de ciclismo. No. Ese fue un caso sintomático clínico, pero hasta el momento las pruebas fisiológicas no muestran
que hayan habido secuelas, pero son muy pocos casos. Yo creo que los deportistas se han cuidado mucho. Entonces, no tenemos experiencia. La pregunta es muy buena, pero la respuesta es muy mala porque no tenemos experiencia para decir qué va a pasar, ¿no? Y esperemos que no. Aquí pues todos los médicos nos daremos cuenta en el momento en que pues empiecen los estudios ya que estarán en curso prospectivos. Como les digo, estamos haciendo un tamizaje en todos los deportistas y tendremos mucha más certeza, pero ya al final de ver cómo es el desenlace final de lo que ha pasado. Pero para los ciclistas de los Emiratos, pues no para nada. Muy bien, gracias, doctor. Juan Sebastián Carvajal tiene 2 preguntas. La primera, ¿qué posibilidad hay que un equipo de fútbol de médicos reactive sus entrenamientos? Y la segunda, ¿cuándo es recomendable que se pueda reiniciar los entrenamientos sabiendo que es un grupo de alto riesgo? Sí, ya, ahí caigo yo también soy de equipos de médicos. Por ahora no tenemos mucha probabilidad, no sé quién me estuviera preguntando, pero lamentablemente nos toca cuidarnos todavía y menos en esta época, porque ahí rompemos el distanciamiento y no, hay mucho riesgo. Y no hay como los deportistas de alto rendimiento todas estas medidas, entonces por ahora no, esperemos que estemos como en la fase en que se encuentra Europa, donde podemos irnos desconfinando y ir rompiendo estas restricciones que nos tiene el COVID. Por ahora, malas noticias para nosotros los futbolistas. Bueno, doctor, toca paciencia. Y Juan Carlos Segura pregunta, para el ciclismo recreativo, ¿el uso de gafas y cuellos que cubran la boca al exhalar, el face clothing, es una buena medida preventiva? ¿Es suficiente? Sí, es buena. Es que aquí tenemos que hablar en términos de salud pública, porque pues si hablamos ya de una manera muy, muy estricta y midiésemos comparado con un N95 cuál es su efectividad, pues obviamente tendríamos que hablarlo de manera diferente. Pero una protección que da el face clothing es mejor, mucho mejor que nada, pero muchísimo mejor que nada, ¿sí? Entonces, con ello estamos reduciendo la posibilidad de que estas partículas viajen, sobre todo se les reduce la distancia y el espacio en el cual se transmiten, y eso es beneficioso pues en todos sentidos. O sea que, por ello lo tienen, revísense la recomendación del CDC. Gracias, doctor. Y Betsulay nos dice, doctor, ¿alguna recomendación adicional en cuanto al volumen e intensidad del entrenamiento recomendado por aquello de la ventana? Pues sí, no, porque es que Ivette es deportista, ex deportista, ¿cómo estás? De alto rendimiento, y entonces ella sabe que pues ella no puede, si ella está en alto rendimiento y está preocupada por su desempeño, pues no va a poder salir a hacer un entrenamiento que haría cualquier persona, ¿no? Ella tendría que hacer su entrenamiento específico si quiere estar en forma. Entonces, pues la respuesta sería, si es de alto rendimiento, pues toca hacer el entrenamiento como es, ¿cierto? Y para ello, pues, entra el tema de los protocolos. Como hay que hacerlo así, entonces hay que protegerse para que esa ventana inmunológica no sea un problema. Gracias. Y el doctor John Forero pregunta, ¿cómo afecta el uso de tapabocas a una persona mayor desacondicionada que intenta reiniciar la caminata diaria? Ninguna, que caminen con su tapabocas, porque acuérdense que yo quiero aclarar que de pronto aquí yo estoy viendo a mis grandes profes, al profesor Luis Eduardo y todos los que sí son expertos en infecciones y en virus y en clínica, ¿no? Aquí me da pena hablar de esto con ellos porque yo no soy el experto, pero lógicamente los mayores sí están en un riesgo. Yo he visto estudios en ciertas poblaciones que han tenido por encima de los 70 años mortalidades del 15 y 20%. Esto es inaceptable. Entonces hay que protegerse y en ello sí recomendaría que vayan con su tapabocas en espacios abiertos, sin aglomeraciones, pero sí que hagan su actividad física.
y no tiene ningún problema, caminar no tiene ningún problema. Perfecto, doctor, gracias. Y la Daniela Casallas nos pregunta, en escenarios deportivos de ciclismo en circuito, como lo son el velódromo y las pistas de bicicross, ¿qué protocolos adicionales deberían tenerse en cuenta para el reinicio de entrenamientos? Ya están los protocolos. Para pista es más difícil porque la pista es cerrada completamente, por eso no hemos desconfinado el tema de la pista y ellos tampoco se han sentido seguros para iniciarlo. En cambio, para una pista de BMX que es al aire libre, aplica prácticamente lo mismo que hicimos para ciclismo, BMX, mountain bike y ciclismo ruta. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y ya hemos terminado todas las preguntas que teníamos registradas en el chat. No sé si alguno de los profesores quiere hacer algún comentario al doctor Cerrato, aprovechando que tenemos unos minutos. Acá nos comenta el profesor Luis Eduardo. Dice, excelente tema y charla, muchas gracias. Un ciclista en una carretera sin público y abierta, ¿qué sugerencias hay? Sí, profe, ninguna. Que haga su entrenamiento normal. No hay ninguna posibilidad de que tenga riesgos. Lo que le recomendamos es que es en la ciudad, ¿no? En la ciudad sí tienen que obviamente empezar a cubrir su cara y usar sus gafas. Siempre se usa gafas. Pero abierto no. Nuestros ciclistas, todos nuestros ciclistas élite están entrenando. El único riesgo son los carros, ¿no? Porque el resto no tiene ningún problema. Precisamente nuestro ciclista Nairo fue accidentado por un carro que es imprudente. Ese es el mayor riesgo que tendrían. Aquí casualmente lo estábamos examinando ahora. Gracias, doctor. Y Paul Alejandro Méndez dice, ¿algún comentario sobre desacondicionamiento y sistema inmune? Sí. No, digamos, no hablando específicamente de la infección, porque como les digo, en 5 meses es muy poca la evidencia acumulada, pero obviamente las personas acondicionadas, es decir, que hacen regularmente ejercicio y ya tienen adaptaciones, eh, claramente y pero muchísima evidencia, no podemos mencionar aquí todo lo que se sabe, pero se aumenta tanto la vigilancia inmunológica, o sea, la inmunidad dependiente de células, la inmunidad humoral, la vigilancia inmunológica, natural killer, todo este tipo de vigilancia está muy aumentada. Es una de las explicaciones por qué, por ejemplo, en el cáncer de seno en la mujer se han reportado incidencias hasta del 40 o 50% incidencia en mujeres activas. Estas son cifras absurdamente que tiene usted que ver la evidencia para creerlo, y esto tiene que ver con la vigilancia inmunológica. Muy bien. Y Fabián Ramiro Varela dice, ¿se tienen proyectados algunos protocolos para carreras en montaña? En bicicleta, supongo, ¿sí? Sí, como eso es bajo riesgo, lo importante es no ir detrás de alguien y no usar la protección facial, aunque como les digo, sí, es a pie o el trail. No, el distanciamiento. El distanciamiento, 5 métricos y cero riesgo. Muy bien, doctor Cerrato, creo que ahora sí hemos concluido nuestra sesión de preguntas. No nos queda más que agradecerle por esta excelente conferencia y volvemos a reiterar una nueva invitación más adelante para que tengamos avances ya de la información que se vaya consolidando de aquí para allá. Y doctor, muchas gracias.
Al auditorio también le damos las gracias por conectarse en fin de semana con nuestro programa Salud Unal Contigo. Les recordamos que estamos en nuestra segunda temporada con un ajuste de horario. Estamos trabajando todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde y los fines de semana a las 11 de la mañana con conferencias excelentes, así como la del doctor Cerrato. Muchas gracias y para todos que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Beatriz. Chao. Bueno, y les recuerdo también que las conferencias están disponibles para verlas en diferido en el canal YouTube de la Facultad de Medicina. Muy buena tarde, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Me desconectaré.